Hermanos y hermanas, Dios me los bendiga este día. Espero que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Quiero informarles que los grupos ya dan comienzo esta semana y que usted va a estar recibiendo una llamadita o va a estar recibiendo un mensaje de parte de su líder con los devocionales. Estos devocionales van a estar siendo enviados cada día y usted puede escucharlos para prepararse ya para el día de su clase. En estos tiempos de cambios que estamos viviendo y tiempos de incertidumbre, en estos tiempos que estamos viendo cosas anormales que están pasando, yo te digo, iglesia, no tengas temor. Agarrémonos de la mano de Dios. Estamos viendo cosas que nunca habíamos visto anteriormente. Y hay personas que se están asustando. Hay personas que están temiendo por lo que está pasando con la pandemia, con los calores, con las lluvias, etc. Pero el pueblo de Dios tiene que seguir alabando. El pueblo de Dios tiene que seguir conectado con Dios, buscándole más de Él y sabiendo que los tiempos van a cambiar, sabiendo que los tiempos malos cada día más se acercan. La venida de Cristo está cerca cada día más y yo y usted tenemos que estarlo esperando. Así que no nos alarmemos por lo que está pasando. Más bien demos gracias a Dios por nuestra vida. Demos gracias a Dios porque cada día nos acercamos más a estar con Él y mirarlo cara a cara. Hoy yo quiero hablarte bajo el tema perseverar. Y para ello quiero que abras tu Biblia ahí donde tú estás, en Hechos capítulo 2, versículo 41 al 45. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la palabra de Dios. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Versículo 43. Y sobrevino temor sobre toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo. Y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Después del empoderamiento del Espíritu Santo, Pedro se levanta y da un discurso que causa que 3,000 personas sean convertidas. Y en estos versículos que nosotros acabamos de leer, vemos el resumen del modo en que vivían los primeros cristianos. Hechos capítulo 2, versículo 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con los unos a otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estos versículos marcan 4 cosas notables de los primeros cristianos en las cuales ellos perseveraban, y es de importancia para nosotros como hijos de Dios mirar estas 4 cosas para que usted y yo también las adoptemos para nosotros y miremos cómo esta iglesia fue una iglesia exitosa, porque nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, queremos ser exitosos en el mandato de Jesucristo, de ser testigos fieles de su palabra y de su poder. Aquí se marcan 4 cosas de esta iglesia. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, el partimiento de pan y también en las oraciones. La palabra perseverar significa mantenerse firmes y constantes en una manera de ser. Estos cristianos del principio no eran personas que empezaban y tiraban
tiraban la toalla, no eran personas que empezaban y desistían del camino, eran personas que seguían, eran personas que avanzaban, eran personas que creían en el poder de Dios y se agarraban de ello y seguían adelante, no importando lo que venía. Eran personas que habían aprendido a permanecer. Hoy vamos a hablar de eso, de permanecer, porque Dios te está llamando a ti y a mí a permanecer. Y hoy abre tu corazón, abre tu mente a lo que el Espíritu de Dios quiere decirte, porque esta mañana el Espíritu de Dios va a hablar a tu corazón, va a hablar a tu mente, y cuando el Espíritu de Dios se hace presente es para traer transformación a nuestra mente, a nuestro espíritu. Estos cristianos testificaban con su vida, testificaban con su estilo de vivir, y no solamente individualmente, sino que como congregación, como grupo. Hoy Dios nos está llamando que individualmente alineemos nuestras vidas, y como congregación, también como un conjunto, como un grupo, nos alineemos con la promesa de Dios y con el estilo de vida que Dios quiere que nosotros como iglesia caminemos para ser una luz en medio de las tinieblas. Estos cristianos se mantenían firmes, se mantenían constantes y testificaban. Una de las razones por qué la gente era atraída a la iglesia era por el amor que existía entre sus miembros, era por el espíritu que existía de compartir dentro de la iglesia. Usted y yo, como hijos de Dios, tenemos que aprender estos conceptos. ¿Para qué? Para ser esa iglesia fuerte, esa iglesia que es una luz, esa iglesia que atrae. Las personas miraban a este grupo de personas que habían aceptado a Jesús como su Salvador y miraban cómo se llevaban de bien, miraban el compañerismo, miraban la alegría, miraban la ayuda que se brindaban mutuamente, y esto los atraía. Si tú eres una persona no conocedora de Cristo, yo te invito que tú seas parte de nuestra iglesia. Ven y conoce a Dios, ven y conoce el compañerismo, ven y conoce el amor mutuo entre hermanos. Estos eran luz para los demás. Cuando nosotros nos sentimos cómodos en un lugar, queremos estar ahí. ¿Por qué? Porque el ambiente de ese lugar se nos hace atractivos, nos sentimos bien. Eso es lo que la iglesia tiene que ser, un lugar donde cualquier persona puede llegar y sentirse cómodo, sentirse aceptado y aceptada. ¿Por qué? Porque hay un ambiente de hermandad, un ambiente acogedor. Hoy nosotros podemos aprender del estilo de vida de estos cristianos primitivos y adoptarla en nuestra vida. Veamos estas 4 áreas y pidámosle a Dios que nos ayude a examinarnos a nosotros individualmente y después global como congregación. Estas 4 áreas son las 4 áreas que hicieron a la iglesia primitiva una iglesia exitosa. Veamos la primera. Esta iglesia era una iglesia que aprendía. Diga conmigo, yo tengo que aprender. Vuélvalo a decir, créaselo, yo tengo que aprender. Esta era una iglesia que aprendía. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Constantemente ellos estaban escuchando la palabra. Constantemente ellos estaban escuchando las enseñanzas de los apóstoles. Ellos no tenían otra base más que la base de los apóstoles. Los que habían estado con Jesús, los que habían aprendido del maestro. Estaban constantes en la doctrina de los apóstoles. Hoy escuchamos diferentes voces y nos confundimos a veces de todo lo que hay allá. Es que las doctrinas que ahora se predican a veces no van alineadas con la palabra de Dios. A veces las doctrinas son doctrinas de hombres. Jesucristo confrontó a los fariseos y les dijo, estas enseñanzas que ustedes tienen son enseñanzas hechas por hombres, y yo vengo a traer una revolución acá, porque lo que yo anhelo es que ustedes alineen su vida con la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios está pidiendo de nosotros, que nos alineemos con su palabra, no con lo que las personas dicen o creen, sino que usted y yo tenemos que permanecer en la palabra de Dios. Estos no tenían una Biblia como usted y yo la tenemos hoy. Estos eran aquellos que escuchaban la palabra de los apóstoles, los que habían vivido con Jesús, los que habían escuchado, los que habían sido enseñados
enseñados e instruidos por Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Ellos tenían esa palabra y ahora ellos la traspasaban a estas personas que se convertían. Ellos estaban perseverando en la doctrina de los apóstoles. Eran constantes en escuchar la palabra, eran constantes en escuchar las enseñanzas. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado de aprender? Esta es una buena pregunta para hacernos a nosotros. Póngase a pensar ahorita y dígase, ¿he dejado de aprender yo o voy creciendo? ¿Qué es lo que está pasando con tu vida intelectual cuando viene a la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es contenido, la palabra de Dios es esencia. ¿Has dejado de estar aprendiendo la palabra de Dios? Estos primeros cristianos se mantenían perseverando en la palabra, en la enseñanza. Pongámonos y analicémonos. Dentro de la iglesia hay escuela dominical. ¿Estás aprendiendo? ¿Estás perseverando? ¿Estás siendo constante en aprender la palabra de Dios? ¿Estás en la lectura de la Biblia? ¿La estás leyendo? ¿O simplemente estás escuchando un sermón aquí, un sermón allá, pero no estás comiendo, digiriendo tú mismo la palabra de Dios? Estas son preguntas que hacernos a nosotros. ¿Estás involucrado en el discipulado, en un crecimiento para tu vida? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás creciendo o estás estancado? ¿Estás escuchando los mensajes que continuamente te estamos enviando? ¿Estás metiéndote en los devocionales y leyendo la palabra de Dios, esos 15 minutos, esos 10 minutos? ¿Qué estás haciendo? Esta iglesia era exitosa porque se mantenía en la palabra de Dios. Ellos estaban perseverando, estaban en constante comunión, en constante firmeza. ¿Con qué? Con la enseñanza. Usted y yo tenemos que seguir en esta enseñanza de Dios. Él es el camino, Él es la verdad. El profeta dijo en un tiempo, mi pueblo, Dios le dijo al profeta que diera este mensaje al pueblo, mi pueblo perece por falta de entendimiento. La iglesia exitosa, y hagamos un paréntesis aquí porque la iglesia eres tú, la iglesia soy yo. Entonces la iglesia exitosa es la que permanece y persevera. ¿En qué? En la palabra de Dios, en las enseñanzas. ¿Por qué? Porque tú sabes en dónde tú estás fundado. Tú sabes que hay firmeza en tu vida. Nada te va a mover, no importa lo que venga a tu vida. Esta iglesia permanecía en la doctrina de los apóstoles. Número 2. Era una iglesia que tenía comunión los unos con los otros. Dice, perseveraba en la comunión los unos con los otros. En otras palabras, perseveraban juntos. Era una comunidad. Había unidad dentro de la iglesia. Eran un grupo de hermanos y hermanas que se llevaban bien. Pausémonos aquí un momentito. Examina tu corazón, examina tu vida. ¿Te estás llevando bien con tus hermanos y hermanas? Porque esta iglesia era una iglesia que mantenía la unidad. Había unidad, un grupo que se llevaba bien. Ellos convivían, ellos se amaban, ellos se ayudaban. Esto pinta una escena muy, pero muy bonita. Lamentablemente, ahora en las iglesias se infiltra la división. Ya no pensamos mucho en la comunidad, ya no pensamos mucho quizás en esta unidad. Más bien, yo he escuchado personas y quizás en un tiempo yo misma dije esto, ¿verdad? De no quererme juntar con un grupito porque allí como que las cosas no se miran muy bien, como que hay mucha controversia allí. Todos caemos en eso. Sin embargo, tenemos que analizarnos a nosotros mismos y decir, yo soy parte de esta unidad, yo soy parte de este cambio. Hay momentos de que cuando se infiltra este tipo de controversia, este tipo de división o de problemas dentro de los grupos, usted y yo tenemos que ser la sal y brillar y decir, nosotros somos hijos de Dios, nosotros no actuamos de esa manera. Hermanos y hermanas, busquemos la unidad en el amor de Dios. Tú ves, tú eres testigo de Dios en hacer aquellas cosas. 1 Corintios capítulo 10 versículo 12 dice, ninguno busque su propio bien, sino el de el otro. ¿Tú ves? Cuando usted y yo permanecemos en la palabra de Dios y en su doctrina,
Nosotros adoptamos esta palabra y vivimos, nos regimos por medio de ella. Entonces ya no buscamos nuestro propio bien, sino el bien de los demás. Entonces ya no nos metemos en este tipo de controversias, ya no nos metemos en este tipo de habladerías, sino que nosotros buscamos el bien de los demás y protegemos el uno al otro. Esta era una iglesia de hermandad. Esta era una iglesia donde probablemente, no lo dice, pero probablemente alguien venía y hablaba mal de alguien. Esta persona probablemente decía: no hables mal de él, este es tu hermano, ora por él, ayúdale, apóyale en oración. Esa es la iglesia, y a eso quiere llevarnos Dios, a eso quiere llevarnos el Espíritu Santo, a nosotros. Por eso este día Dios quiere hablar contigo directamente. Dios quiere tener una conversación contigo individual, porque el cambio de Dios se muestra desde adentro hacia afuera. Esta era una iglesia que tenía las cosas en común. Había calor y afecto de hermanos. Oiga, qué lindo es sentir ese amor, que cuando usted llega a la iglesia y el hermanito y la hermanita le mira y dice: Dios le bendiga, hermana, qué gusto de verle. Oiga, esas sonrisas tan grandes, y ahora estamos extrañando eso tanto, pero por medio de Zoom estamos viendo las caras de los hermanos y nos estamos riendo y estamos teniendo esa coinonía, pero sí extrañamos ese afecto y ese abrazo de cada uno de nosotros. La iglesia es conocida por su hermandad. La iglesia es conocida por su aceptación. Todo el que llega a la iglesia es aceptado. Todo el que llega a la iglesia es bienvenido. ¿Por qué? Porque nosotros imitamos a Jesucristo. Él dijo: vengan a mí todos, la salvación es para todos, y nosotros como hijos de Él imitamos eso mismo. Todo el que llega a nuestra iglesia es bienvenido, no importa cómo tú vengas, te aceptamos porque creemos en el amor de Dios y que Dios hablará a tu vida y que tú abrirás tu corazón a Él y vas a tener esa experiencia que nosotros hemos tenido. La iglesia es conocida por su hermandad, por eso nos llamamos hermanos y hermanas en Cristo, porque somos una familia. Es conocida por su servicio también. Nosotros no pensamos en nosotros mismos, nosotros pensamos en los demás. Jesús vino a mostrar el servicio máximo que se puede dar siendo Dios. Él vino a servir, y usted y yo como hijos de Dios también aprendemos el servicio a los demás. Esta era una iglesia que tenía la comunidad, que tenía la unidad, que tenía la hermandad. Romanos capítulo 12 versículo 10 dice: amados los unos a los otros en amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Tú ves, la iglesia no rechaza a nadie, la iglesia no aleja a nadie, prefiriéndonos los unos a los otros. Usted siempre va a tener prioridad en nuestra iglesia, usted siempre va a ser amado, usted siempre va a tener ese momento especial de tiempo de sus hermanos. ¿Por qué? Porque somos una comunidad de fe, de hermandad, de unidad, y nos amamos los unos a los otros. No se sienta alejado, no se sienta triste, busque la hermandad, acérquese, los brazos están abiertos para usted. Pero claro, usted y yo tenemos que poner de nuestra parte, porque mire, varias veces queremos tener esa comunión, queremos tener esa comunidad, y le llamamos por teléfono y no contesta, le invitamos y no viene, le invitamos a eventos y tampoco quiere hacerse parte. La iglesia era una iglesia en comunidad. Para que usted sea partícipe de esa comunidad, usted también tiene que poner de su parte. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia en la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Esa es la iglesia. Usted y yo, como hijos de Dios, tenemos que aprender a amar con ese amor fraternal no fingido. Ese amor que es un corazón puro. Todos podemos oler cuando no hay sinceridad, pero cuando hay sinceridad, usted sabe que usted puede ir a ese hermano, a esa hermana en Cristo y derramar su corazón y hablarle de lo que usted está pasando y de lo que usted está sufriendo, y esa persona le va a ayudar y le va a levantar, le va a dar palabras de aliento. Por eso es muy importante amarnos, no de un amor fraternal fingido, no, de un amor sincero y puro de corazón. La tercera cosa que esta iglesia tenía era una iglesia que recordaba la cena del Señor. Ellos
permanecían o perseveraban en el partimiento del pan. En otras palabras, ellos se acordaban, recordaban lo que Jesús había hecho por ellos. El sacrificio de Jesús estaba presente siempre con ellos. Cuando ellos se reunían, ellos hablaban del sacrificio que les otorgó la salvación, del sacrificio que les otorgó la libertad. Ellos eran agradecidos por la salvación. Usted y yo tenemos que ser agradecidos. Tenemos que constantemente estar perseverando en esto, de recordarnos que la salvación no nos vino a un precio fácil. La salvación nos vino a un precio de sangre. Jesucristo fue crucificado por nosotros para que usted y yo tuviéramos esa reconciliación con el Padre. Y si tú aún no conoces de Jesucristo, yo quiero decirte que Él es Señor del mundo, de la tierra. Él es el Creador, Él es Dios, y Él vino a morir en la cruz del Calvario por tus pecados. Y cuando tú lo aceptas a Él como tu único Salvador y pides perdón por tus pecados, Él te perdona y te da una vida nueva, un nuevo comienzo. Si tú aún no lo has invitado a tu vida, tú puedes hacerlo allí en tu hogar. Tú puedes hacerlo, invitarlo a Él a tu corazón, y desde ese momento tú vienes a ser parte de la familia de Cristo. Esta era una iglesia que permanecía, se acordaba del partimiento de pan, se reunían para compartir, tenían asamblea y adoraban juntos. La iglesia tiene que recordar quién Jesucristo es, tiene que recordar el precio de la salvación y ser agradecidos. Y cuando somos agradecidos, nosotros podemos adorarle, podemos exaltarle por lo que Él ha hecho por nosotros. Salmos 84:10 dice: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a las puertas de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Aquí hay agradecimiento a Dios. Usted y yo, el agradecimiento a Dios se muestra cuando nosotros nos congregamos, cuando nosotros le buscamos, cuando nosotros le servimos, cuando nosotros le adoramos. Una iglesia que tenía el enfoque en la adoración. La adoración viene de un corazón que es agradecido. La cuarta cosa que vemos en esta iglesia primitiva, de cómo vivían estos primeros cristianos, era una iglesia que perseveraba en la oración. Diga conmigo: yo tengo que perseverar en la oración. Vuélvalo a decir: yo tengo que orar. Aquellos primeros cristianos sabían que no podían enfrentar la vida con sus propias fuerzas. Ellos asistían a estas reuniones. ¿Para qué? Para recibir palabras de aliento, para recibir apoyo espiritual, para recibir ánimo. Ellos eran constantes en reunirse. Hay una diferencia cuando nosotros oramos a solas y cuando oramos en grupo. Yo siento la diferencia. No sé si usted la siente. A mí me gusta orar sola y yo oro a voz alta y camino y me muevo. Pero cuando hay más personas en comunión orando, hay un poder de Dios que se desata. Cuando alguien pone la mano sobre ti y empieza a orar y a bendecir tu vida, hay algo diferente en la atmósfera. Y a veces nosotros necesitamos eso. Necesitamos exponer nuestras peticiones y reunirnos, permanecer en esa oración constante. Por eso nosotros tenemos un equipo de intercesión. Por eso nosotros tenemos un día de oración donde nos gustaría ver a más personas ahí, que juntos encendamos ese fuego del Espíritu y que causemos que la presencia de Dios desciende de una manera sobrenatural. Porque cuando hay un grupo que está orando, intercediendo, apoyándose espiritualmente, hay respuestas de Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Mire, a veces nosotros necesitamos esas palabras de aliento, a veces necesitamos esas palabras de exhortación, porque mire, cuando nosotros andamos flaqueando, cuando andamos en la baja, cuando alguien de nosotros se acerca a nosotros y nos dice: hermanito, hermanita, yo te he visto que tu semblante no anda muy bien, todo bien, y entonces tú te abres y dices: no, viera, no tengo trabajo, estoy pasando esto, estoy pasando el otro, que dice: vamos a orar por ti. Y entonces tú sientes la fortaleza de Dios, sientes que alguien le
importa que tu manera, tu estado emocional, y eso viene a ser la iglesia. Entonces, esta iglesia permanecía en oración. Tenemos que continuar en oración nosotros. Estas eran las 4 áreas de esta iglesia. ¿Qué podemos nosotros entonces aprender de los primeros cristianos que fueron fieles al testimonio de Jesucristo? Bueno, la perseverancia. Eso podemos aprender. No tiremos la toalla, seamos constantes, porque mire, a veces nosotros empezamos a ir a la iglesia y de repente ¡pum!, se acabó, ya nos seguimos siguiendo. De repente empezamos a leer la Biblia constantemente y ¡pum!, se acabó y ya no somos constantes. De repente empezamos a ir a la oración o tomamos un ratito para orar y de repente se cayó también eso, ya no somos constantes. De repente estamos siguiendo las actividades, estamos conviviendo con las personas y todo eso, y de repente ¡pum!, se volvió a caer. Pero ahora nosotros tenemos la oportunidad de hacer esos cambios. En nosotros, como iglesia, hemos lanzado estos grupos para que usted ore juntos, permanezca en oración, permanezca en comunión, que tengamos esa socialización el uno con el otro, que permanezcamos en la doctrina también los unos con los otros. Vamos a estudiar este libro de Apocalipsis paso a paso. Estamos poniendo todo eso para que usted y yo cambiemos nuestra perspectiva y nos alineemos más con lo que es la iglesia verdadera, esta iglesia que persevera. Así que yo le animo a usted. Esta iglesia perseveraba, era consistente y era firme en estas 4 áreas. Era una iglesia que aprendía, tenía constancia en asistir a las enseñanzas de la iglesia. Hoy yo lo reto a usted por medio del Espíritu Santo de que usted tenga constancia en leer, en escuchar estos devocionales, en ponerse a leer esos 3 versículos de la Biblia, en meditarlos, en dejar que la palabra de Dios le hable directamente a su vida. Ellos tenían consistencia en la enseñanza. Número 2, era una iglesia, o tenemos que ser una iglesia que mantiene comunión los unos con los otros. Convivamos los unos con los otros, mantengámonos en unidad, en amor, en afecto, en aceptación. Únete a estos grupos, no te quedes fuera, convive los unos con los otros. Número 3, ser una iglesia que recuerda la cena del Señor. No tomemos levemente la salvación de nuestras vidas, perseveremos en nuestra salvación. No tires la toalla, agárrate cada día más de Dios. Da gracias a Dios por el sacrificio, da gracias a Dios diariamente de donde Él te sacó y de donde Él te tiene. No regreses atrás, envuélvete en la oración, en la adoración juntos, porque lo que Él nos ha dado es algo grande y es digno el de ser exaltado y de ser alabado. ¿Qué más podemos aprender nosotros? Ser una iglesia que persevera en la oración. No podemos enfrentar con nuestras propias fuerzas todo lo que nos viene. Necesitamos a nuestro hermano y a nuestra hermana. Necesitamos aliento, necesitamos ánimo y necesitamos apoyo. Pidamos oración cuando nosotros la necesitamos. Esta iglesia fue de gran testimonio. Las personas querían ser parte de esta iglesia por la hermandad que había. Cuando tú te alineas con la palabra de Dios y la digieres, esa palabra te va transformando. Cuando tú estás en comunión con los demás, aprendemos de los demás, aprendemos del amor de Cristo. Cuando tú te agarras de la salvación y recuerdas el sacrificio de Jesucristo, tú eres constante en serle fiel a Él. Y cuando tú oras, tú tienes comunicación con el Padre, Él te habla y también te da palabra para compartir. Tú ves, cuando tenemos ese conjunto, somos una iglesia. Mi templo es un templo que le agrada a Dios. Y globalmente somos una iglesia que le agrada a Dios, que testificamos con nuestras vidas, que testificamos con nuestras acciones y las personas lo van a ver. Y eso es el testimonio de Jesucristo. Y la iglesia dice que cada día se iban añadiendo más. ¿Por qué? Por lo que miraban. Hoy Dios nos reta a cada uno de nosotros de perseverar en estas 4 áreas individualmente y como iglesia para ser una luz, un faro a la ciudad de Hayward.
Hay 4 áreas en las que debemos seguir desarrollando como iglesia. Y esto nos envuelve a cada uno de nosotros. Sigamos perseverando, sigamos aprendiendo, unámonos como un grupo, como un equipo, para individualmente trabajar estas áreas y que individualmente estas áreas se van a mostrar globalmente dentro de nuestra iglesia. Propongámonos ser individuos que siguen de la mejor manera a Jesucristo. Solamente si perseveramos, lograremos triunfar. Para terminar, Hechos 2:46 habla de la sencillez que habían en estos discípulos de Jesucristo. Versículo 46 del capítulo 2 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Unánimes en el templo, partiendo el pan en sus casas. Note, aquí había una iglesia, una hermandad de que se unían, compartían y comían juntos con alegría. Pero note esto, sencillez de corazón. La sencillez de corazón nos lleva a no mirarnos más altos que los otros. Nos lleva a mirarnos en igualdad, con amor puro y amor sincero. Oramos que al finalizar esta pandemia nosotros podamos tener esa convivencia que tenemos que tener los unos a los otros en una manera más personal. Una de las razones por qué la gente se sentía atraída a la iglesia era por el amor que existía entre sus miembros. Ellos eran buenos testigos de Jesucristo. Oremos este día y pidámosle a Dios que nos ayude a ser más como Jesucristo. Ore conmigo. Padre, ayúdame a ser testigo fiel tuyo. Ayúdame a perseverar. Ayúdame a ser fiel y firme, a no tambalear. Ayúdame a seguir aprendiendo de ti cada día y a ser constante en mi lectura, a ser constante en mi asistencia a la iglesia, ahora virtual. Ayúdame a ser constante en mis grupos, Señor. Ayúdame a mantenerme unido a mi iglesia. Quizás yo soy de aquellos que no me siento cómodo estar en un grupo por teléfono o en un grupo virtual, pero yo te pido que me ayudes ahora para que yo me mantenga unido a mi iglesia, a recordarme siempre de tu sacrificio y a serte fiel a ti por el regalo de la salvación que tú me has otorgado. Ayúdame a mantenerme en comunión contigo por medio de la oración. Yo bendigo tu vida y te digo: sigamos adelante, somos un equipo. Trabajemos en estas áreas individualmente y globalmente y vamos a ver una iglesia empoderada, una iglesia que está siendo y seguirá siendo testigos fieles del poder de Jesucristo. Y Dios continuará añadiendo a aquellos que han de ser salvos. Dios bendiga tu vida. Un fuerte abrazo. No temas a lo que estamos viviendo. Agárrate de la mano de Dios y sé fiel a Dios, que Él está con su pueblo. Dios bendiga tu vida grandemente.